¿Te has preguntado alguna vez si las leyendas sobre Hiperbórea y una tierra siempre verde más allá del norte podrían tener alguna base en la realidad? Las tradiciones escandinavas y germánicas, junto con los relatos de los esquimales, nos hablan de un lugar misterioso y hermoso, donde el sol nunca se pone y la vegetación es exuberante. Estas historias han alimentado la curiosidad sobre posibles tierras desconocidas en regiones polares, y algunos exploradores polares han notado fenómenos extraños que desafían la lógica convencional. ¿Podrían estas leyendas estar relacionadas con descubrimientos científicos más profundos sobre climas y paisajes polares? Acompáñanos en este viaje, mientras exploramos las fascinantes tradiciones y los relatos que sugieren la existencia de oasis verdes en las zonas polares, y tratamos de discernir entre mito y posible realidad. En una de las expediciones del australiano Wilkins, afirmó haber divisado tierra verde, lagos y jardines tropicales en zonas árticas. Pero existen increíbles historias que, por la coincidencia de sus relatos, llama poderosamente nuestra atención y son dignas de destacar. Una de ellas es la que cuenta el autor del libro El Dios Humeante, Willis George Emerson, que se consideraba a sí mismo un incrédulo de la existencia de la tierra hueca, pero quedó impresionado con la historia que le contó un anciano antes de morir, al que había conocido 2 años atrás. Este anciano, un noruego de 92 años, se llamaba Olaf Hansen. Pasó sus últimos 7 años viviendo modestamente en un bungalow en California. Antes había sido pescador y había recorrido todo el mundo después de salir de un manicomio donde estuvo encerrado durante 28 años por contar la verdad. Antes de morir, le entregó a Emerson ciertos datos, dibujos y mapas, dejándolos en sus manos con la promesa de darlos a conocer al mundo, ya que a él no le encerrarían porque contaba la historia de otro. Pero vayamos a la historia de este hombre. Olaf Hansen era noruego, y su padre era un pescador escandinavo que al casarse se trasladó a Estocolmo. Cuando Olaf cumplió 19 años, su padre le propuso hacer un viaje juntos. Tras proveerse de suministros, comenzaron su viaje, y al cabo de unos días se encontraban en mar abierto, con un viento favorable. Luego, encontraron mucho hielo, e icebergs mostró sus témpanos de hielo. Días más tarde se vieron envueltos en una furiosa tempestad de nieve que amenazaba con volcarlos. Vieron una niebla negra por abajo y más clara en su parte alta. Se vieron rodeados de gigantescas olas y tras la terrible tormenta, se encontraron en calma y sin niebla. De repente vieron un sol rojo apagado. Su padre dijo que era un sol falso, un espejismo, y que pronto desaparecería, pero no fue así. Al poco divisaron tierra. Habían pasado 5 meses desde que salieron de Estocolmo. Después de esto, oyeron a lo lejos cánticos acompañados de instrumentos de cuerda. Se trataba de un inmenso barco, muy diferente de los que ellos conocían. 6 hombres de estatura gigantesca llegaron hacia ellos. Ninguno medía menos de 3,7 metros y hablaban una lengua muy extraña. Todos tenían barbas no demasiado largas. Eran de facciones agradables. Tenían el pelo negro, otros rojizo, y algunos eran rubios. Amables y reían continuamente. Llevaban túnicas ceñidas a la cintura, bermudas, medias, y sus sandalias estaban adornadas con hebillas de oro. Estos gigantes eran extremadamente sensibles a la música y con un gran conocimiento en todas las ciencias. Eran bastante longevos, algunos incluso pasaban los 800 años. Las casas eran grandes y construidas maravillosamente. El oro estaba por todas partes, en los marcos de las puertas, en las mesas e incluso en las bóvedas de los edificios públicos. La vegetación crecía de forma exuberante y había todo tipo de frutas con un delicioso sabor. Los racimos de uvas medían más de 1 metro, cada uva era tan grande como una naranja, y las manzanas más grandes que la cabeza de un hombre. El gran tamaño de todo lo que les rodeaba era increíble. Los enormes árboles de secuoya de California eran meros arbustos comparado con los bosques de gigantescos árboles que se extendían por kilómetros y kilómetros en todas las direcciones. 1/4 de superficie era agua, y 3/4 tierra con grandes océanos y abundantes ríos y lagos. Este lugar se encontraba iluminado por una bola de tamaño descomunal de fuego rojo mortecino,
no excesivamente brillante, que se sostenía en el centro. Era rojo ardiente por la mañana y por la tarde, y de una luz blanca muy hermosa durante el día. Se trataba del sol interno de la Tierra. Los animales eran gigantescos, las alas de algunos pájaros parecían medir 9 metros de un extremo a otro. Algunas tortugas llegaban a medir entre 8 o 9 metros de longitud y de 5 a 6 metros de anchura. La niebla ascendía cada tarde y llovía cada 24 horas. Esto, unido a la regularidad de las condiciones climáticas, hacía que hubiera un crecimiento gigante y longevo de toda la vida animal y vegetal. Llevaban mucho tiempo fuera de casa y decidieron volver a pesar de haberlos advertido de los peligros. Les dieron mapas de sus ciudades, pepitas de oro, y les indicaron cómo marchar, aunque se mostraron muy preocupados por el oso. Tras 45 días esquivando los enormes bloques de hielo y buscando canales cuando ya creían haber superado todos los peligros, chocaron contra un iceberg. Perdieron el barco y su padre con él. Olaf se encontró solo en un bloque de hielo de 60 metros cuadrados de extensión. El capitán de un barco ballenero le rescató, pero al contarle su historia le exposó, tomándole por un loco, y para que le soltara tuvo que mentir. Tras una ausencia de 4 años y 8 meses, llegó a Estocolmo. Se enteró que su madre había muerto y sus propiedades se las había quedado su tío. Olaf fue corriendo a contarle su historia, pero su tío consiguió que la encerraran en un manicomio. Fue liberado en el año 1862, tras 28 espantosos años de sufrimiento. Después de eso, siguió como pescador durante 27 años y no volvió a contar su historia por miedo a volver a ser encerrado hasta que conoció a Emerson. Otra historia muy similar sobre estos gigantes está recogida en el libro del doctor Raymond Bernard, llamado La Tierra Hueca, en el que recoge lo que le contó el doctor Nephi Cotton de Los Ángeles sobre una historia narrada por uno de sus pacientes, un hombre de ascendencia nórdica. Este le relató que cuando vivía cerca del Círculo Ártico en Noruega, su amigo y él decidieron un verano dar un paseo en barco y llegar lo más lejos que pudieran hacia el norte. Al cabo de un mes, habían llegado más allá del polo, hasta un país nuevo y desconocido para ellos. Quedaron muy asombrados por el clima, ya que hacía mucho calor, tanto que por la noche no podían dormir. Según contó, se encontraron navegando hacia un vasto cañón que les llevó hacia el interior de la Tierra, donde había un sol que iluminaba todo. Y al igual que la historia anterior, también habla del enorme tamaño y el increíble sabor de sus frutas, de la abundante y enorme vida animal y vegetal, y de sus habitantes, unos gigantes muy amables. Relatos como estos abundan en países nórdicos. ¿Se trata de historias reales o son fruto de una gran imaginación? En el libro La Tierra es hueca de Eduardo Elías, se comenta que el diámetro de las aberturas polares puede ser aproximadamente de 2.000 kilómetros y sus bordes están cubiertos de una capa atmosférica de un espesor de unos 6 kilómetros. Cuando las nubes, que generalmente están muy cargadas, se disipan, a veces permiten que el cono de luz proveniente del sol interno traspase el borde de la abertura, proyectándose en las altas capas estratosféricas. Estas nubosidades descomponen la luz del sol interno, proyectándose a través de un aro de nubes. Fascinado por este misterio, un astrónomo japonés se dedicó a juntar muchas fotografías de auroras y pudo comprobar que adquirían una forma circular. El centro de gravedad no se encuentra en el interior de la Tierra, sino en el centro de la cáscara. Por lo tanto, si la corteza terrestre es de 500 kilómetros, el centro de gravedad está a 250 km bajo la superficie. No podemos confundir estas historias con aquellas que hablan de seres que viven dentro de las cavernas, en el interior de la corteza terrestre. Algunos de estos seres no son tan buenos ni tan amables. Aunque no podemos demostrar con certeza la existencia de una tierra hueca con un sol interior, tampoco podemos descartar completamente estas posibilidades. La ciencia aún tiene muchos misterios por resolver, y es importante mantener una mente abierta ante lo desconocido. Las historias y leyendas sobre tierras más allá de los polos y posibles civilizaciones ocultas pueden inspirar la imaginación y fomentar la curiosidad sobre nuestro planeta. Es fundamental seguir investigando y explorando, pues solo así podremos acercarnos más a la verdad y comprender mejor el mundo en el que vivimos.
Aunque los gobiernos y las grandes potencias puedan tener secretos, el espíritu humano de búsqueda de conocimiento nunca debe detenerse. Mantengamos viva la llama de la exploración y la indagación, siempre abiertos a descubrir nuevas maravillas y entender más profundamente nuestro universo.